Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta sesión de las jornadas de la RIUL. Voy a ser súper breve en la presentación para poder darles paso a las protagonistas de este encuentro y también a Álvaro Aceves, moderador del coloquio. Aunque en León, en las 10º jornadas de la RIUL, en el Festival Palabra, hoy seremos testigos de un viaje. Hoy hablaremos desde dos islas, Gozo y Sálvora. Debatiremos sobre el vivir, sobre la memoria propia y de los lugares, sobre la identidad y el peso que adquiere el recuerdo en ella. Lo mencionado y otras cuestiones a las que me referiré en esta presentación y que irán surgiendo también a lo largo del coloquio, al que seguidamente, por supuesto, daré paso, son las que recorren las obras Gozo, de Azahara Alonso, y La nostalgia de la mujer anfibio, de Cristina Sánchez Andrade, autoras que nos acompañan esta tarde y cuyas respectivas poéticas introduzco brevemente a continuación. Azahara Alonso es licenciada en Filosofía, ha trabajado como coordinadora de la Escuela de Literatura Hotel Kafka de Madrid y como gestora cultural en la Fundación José Hierro de Poesía. Su primer libro de aforismos, titulado Bajas Presiones, vio la luz en el año 2016. A estas frases cortas, que en palabras de la autora dibujan una visión personal de su mundo, le sigue la publicación de su segundo libro en el año 2020, este es Gestar un tópico. Desde él incide en la importancia de la palabra, del lenguaje como motor de un todo. Ha participado también en obras colectivas, entre las que destaco Poemas para combatir el coronavirus, del año 2021. En el caso de la obra que Azahara Alonso nos trae hoy, Gozo, debo hacer hincapié en las dos posibilidades de decodificación de la lectura. Por un lado, podemos entender este libro, que muchos han descrito como un tránsito entre el ensayo, la crónica y el diario, desde la estancia de una pareja en la isla homónima, Gozo. Por otro, cabe preguntarnos acerca del gozo, del valor de nuestro tiempo, incluido nuestro tiempo libre, de la prisa, del sentido de nuestras vidas, aunque también del peso que adquieren los objetos en relación con nuestro recuerdo ante el vivir, ante el pertenecer y el permanecer en los lugares y en los no lugares, sin olvidar la libertad del individuo ante un sistema que lo comprime y que incita a la constante productividad. Gozo nos hace preguntarnos si somos o no somos nuestro trabajo, si conocemos nuestra verdadera identidad o si, por el contrario, nuestra identidad, en palabras de la autora, tiembla. Por su parte, Cristina Sánchez Andrade, licenciada en Periodismo y en Derecho, es profesora asociada de Literatura en la Universidad Complutense de Madrid. Su primer libro, publicado en el año 1999, lleva por título Las lagartijas huelen a hierba, en el que ya se advierte una voz narrativa propia de un gran lirismo y profundidad en el lenguaje y característica que, por cierto, ya pusiera de manifiesto la investigadora Rosa María Díez Cobo la primera vez que la autora visitó la ciudad de León. En 2004 obtuvo el premio Sor Juana Inés de la Cruz por su obra Ya no pisa la tierra tu rey. Y en 2014, con la publicación de Las inviernas, se dio a conocer en el panorama literario internacional, pasando a ser traducidos algunos de sus títulos publicados hasta este momento al inglés, al alemán, al italiano, al portugués y al polaco. Destacó también El niño que comía lana, premio Setenil al mejor libro de cuentos en el año 2020, y no puedo dejar de mencionar Alguien bajo los párpados, que esconde en el road trip de una señora y su criada una historia que encierra alguna que otra sonrisa ligada a la dulzura de la estrecha relación entre ambas y el desparpajo que las caracteriza. En esta ocasión, y como he adelantado al comienzo, los lugares como memoria, o también la memoria de los lugares, son los ejes que vertebran Gozo y La nostalgia de la mujer anfibio, sirviendo como antecedente en este último caso el propio título de la obra, que alude a la melancolía de una mujer ante una historia de amor inconclusa, que le concedió el apelativo, mujer anfibio, y que ahora vaga a la espera de su ansiado despertar a través de cartas que alimentan el deseo. Nos trasladamos a Galicia como territorio sufriente ante las vivencias de la guerra civil y de la dictadura, aunque también como lugar en el que cobran vida las meigas, los ritos y las habladurías, el querer saber más sobre nuestros vecinos, hecho este último que no hace sino completar una historia repleta de secretos. Cobra especial relevancia la música como forma de revelar, aunque no diré por parte de quién ni cómo, los intersticios del subconsciente que luchan por permanecer escondidos, protegidos. Nos falta el léxico gallego, que poco a poco nos impregna del olor de Sálvora, que nos hace viajar con Lucha y Cristal, personajes de la obra, y esperar como agua de mayo un próximo naufragio que quizás nos devuelva lo perdido. Para no robarles más tiempo a las verdaderas protagonistas de este encuentro, le cedo la palabra al investigador Álvaro Aceves, moderador del coloquio, y a las autoras Azahara Alonso y Cristina Sánchez Andrade. Gracias.
Muchas gracias, Carmen, y buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Yo estoy muy contento, muy emocionado de estar hoy aquí acompañando a Azahara Alonso y a Cristina Sánchez Andrade. Es un placer y quiero dar las gracias porque se han acercado hasta aquí, hasta León. También quiero extender ese agradecimiento a Rafael Sarabia, a Héctor Escobar, a Natalia y así como a todas las instituciones que hacen posible este tipo de encuentros. Bueno, como esto es un coloquio, me gustaría que ustedes también, si les apetece, intervengan, que no solamente tenga que hacer yo las preguntas. Entonces, con total libertad, si en algún momento quiere levantar la mano y hacer alguna pregunta, no hay ningún problema para ello, ¿vale? Bueno, pues el título de esta charla es La palabra fragmentada, y me gustaría empezar por ahí, porque yo creo que vuestra literatura comparte un rasgo que es precisamente ese, el de ser una escritura fragmentada, no tanto por la combinación de géneros que apuntaba antes Carmen y que se aprecia en la obra de Azahara o en la obra de Cristina, sino porque creo que tanto vuestras novelas como vuestros relatos funcionan a partir de pequeños cuadros que van armando la trama, o porque si vamos a la obra de Azahara, justapone fragmentos hasta entregarnos una visión general. También se me ocurre esta idea de la palabra fragmentada por la idea de compromiso que hay en su obra a la hora de indagar en la realidad y entregarnos pedazos de ella. Entonces me gustaría que, si os apetece, podamos hablar un poco de eso. ¿Estáis de acuerdo con esto que he dicho? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por las presentaciones. Me sumo también al agradecimiento a las instituciones, a Natalia, a Álvaro mismo por las preguntas que nos va a lanzar y también por esta posibilidad de la polémica. Para mí parte de la idea del fragmento es la posibilidad, como decías, de yuxtaponer tanto palabras como ideas que puedan ser problemáticas en esa forma de ayuntamiento, como llamaba Unamuno. Y en este caso creo que sí, que más allá del género, por ejemplo, puede haber una implicación o un compromiso que consiste un poco en poner en un mismo plano, aparentemente artificial, realidades dispersas. En ese sentido, yo estoy de acuerdo. No sé, Cristina. Bueno, buenas tardes también. Muchísimas gracias a Carmen, Álvaro, Natalia y por supuesto a todos ustedes. Yo tengo mis dudas, no sé, no acabo de... Quizá Álvaro pueda precisar un poco más la pregunta. No sé si te refieres a que las realidades que planteamos están fragmentadas o que a través del lenguaje se llega a una fragmentación. O sea, un poco, te refieres un poco a un posible impresionismo literario. Pues fíjate, yo creo que casi... Por lo que a mí respecta, tampoco lo acabo de ver así, ¿no? Yo creo que son... Porque en ese caso sería como realidades vistas desde, a lo mejor, por ejemplo, una misma realidad desde distintos personajes, ¿no? Y yo casi siempre, por ejemplo, en La nostalgia de la mujer anfibio, es un narrador omnisciente que es un poco el que actúa de cámara y que tiene la visión de conjunto, ¿no? Otra cosa es que se lleguen a conclusiones distintas a través de distintos personajes, ¿no? Pero en mi caso, por lo menos, yo tampoco lo veo tan fragmentado, ¿no? Luego, al final, en literatura todo es muy subjetivo, no hay 2 más 2 no son 4, ¿no? Entonces, todo se puede interpretar de una manera distinta, ¿no? Pero, desde luego, no ha sido como mi intención, ¿no? O sea, por ejemplo, es que cuando estamos hablando de esto, lo primero que se me viene a la cabeza es Mrs. Dalloway, ¿no? Que la de Virginia Woolf, que en la primera escena hay una explosión en un coche y esa escena la muestra a través de distintos personajes. Exactamente la misma escena, y eso es un poco ese impresionismo en literatura, ¿no? O sea, trasladar la técnica pictórica a la literatura. Pero en mi caso, por lo menos intencionalmente, no había algo de eso, ¿no? Voy a haceros una pregunta un poquito más general. En lugar de, ya habrá tiempo si no lo hago yo, para que también lo haga alguno de los asistentes. Voy a haceros una pregunta más general que tiene que ver con la estela genealógica en la que se podría enmarcar vuestra poética.
Me gustaría preguntaros por cuáles serían los modelos o los contramodelos en los que os identificáis como escritores. Pues seguiré el orden de antes, pero si quieres, Cristina, cambiamos en cualquier momento. Yo tengo muy claro qué es lo que me gusta y cuál me gustaría que fuese mi genealogía. Es decir, aquellos libros con los que yo disfruto enormemente, que me fascinan o que de pronto abren un mundo distinto también a la hora de plantearme por qué escribo, ¿no? Siempre pienso que escribo porque me gusta leer y no es un pensamiento que sea ajeno a la verdad, me parece que es el motor fundamental. Lo que ocurre es que muchas veces eso a lo que nos gustaría parecernos realmente no se materializa o tienes influencias que a veces son por precisamente el negativo. Cosas de las que quieres oír influyen de manera decisiva en el resultado de lo que escribes. Ojalá también esto. En el caso de que pudiera ser un parecido, una genealogía elegida, yo creo que una cosa que influye, por ejemplo, en Gozo, o también en una obra que es fragmentaria en el sentido de un salto de género a otro, porque en cada libro hasta ahora, en los tres, he saltado de un género a otro, creo que tiene que ver lo que hicieron en su momento y lo que yo recibo hoy, en pleno siglo XXI, como algo absolutamente novedoso en el momento en el que lo publicaron, la obra de Roland Barthes, George Perec, y pienso en un mundo ya muy contemporáneo, en Maggie Nelson. Esto, sin embargo, es polémico, creo, hoy, por lo menos en nuestro país o en nuestra literatura. Muchas veces con lo que me he encontrado particularmente es con que el libro, al tener esta forma, porque está fragmentado, es una especie de puzzle, pero que tiene un hilo narrativo, esa era la intención, me he encontrado con que parece a lo mejor un diario o no sé, anotaciones escritas a bola pluma. Lo que valoro precisamente de esos autores con los que yo disfruté y lo que consistió en lo que consistió la escritura de Gozo fue en un trabajo precisamente bastante arduo, divertido, así entiendo también la literatura, porque fue todo lo contrario a un diario. Es una estructura que trabajé hasta la extenuación, que intenté que pareciera ligera, que diera esa sensación de estar escrita a bola pluma sin que fuese así, porque ojalá la sencillez fuese tan sencilla, ¿no? O realmente de ejecutar, que esto es un poco la envidia de cuando las cosas parecen fáciles, cuando te intentas enfrentar a ellas es un poco más difícil. Entonces, para mí, esos y esas autoras son los que han influido de manera más directa en este caso, pero desde luego hay un montón más que he leído y que también han influido. Pienso en la cita de apertura de Gestalt Utópico, que es de John Ashbery, que dice: lo veo todo por escrito. Esa fascinación por la palabra o ese mundo hecho de letras también creo que están ahí presentes. Y tantísimas otras cosas, pero que, vamos, eso ya se me seguía. Sí, yo creo que es casi imposible decir de dónde vienen las influencias, ¿no? Bueno, yo sé que hay un libro que lo tienes ahí, que es Las lagartijas sobre la hierba, que fue mi primera novela, que ahora se ha reeditado, que esa sí que soy capaz de decir de dónde viene. Esa viene de un libro que se llama El Gran Cuaderno, ahora lo han reeditado como Klaus y Lucas, una autora de origen húngaro que escribía en francés, Agota Christophe, ¿no? Que recuerdo, bueno, hace 25 años, cuando más 30 quizá, cuando leí ese libro, quedé absolutamente impactada y puedo decir que ese libro es la versión como un poco más lírica de ese libro que es pues de una economía narrativa llevada al extremo, seco, contundente. Bueno, es una maravilla de libro, pero muy duro también, pero bueno, muy impactante, ¿no? Entonces, ese me dejó. Y fíjate, yo creo que todavía hay, de esa lectura de hace casi 30 años, todavía hay, ¿no? Y luego, bueno, pues en mi caso, pues por supuesto los autores gallegos, menos conocidos como Rafael Rieste, Ángel Fole, bueno, Cunqueiro es conocido, bueno, autores en general menos mucha gente me asocia, por ejemplo, el primero que dicen es Valle Inclán, ¿no? Pues precisamente a lo mejor Valle Inclán no es el que más he leído, ¿no? Pero bueno, los autores gallegos están ahí siempre. Poesía también, Uxío Nogueira, por ejemplo, ¿no?
Pimentel, o sea, bueno, clásicos gallegos que muchas veces hasta no están ni traducidos, ¿no? Es una pena, son maravillosos. Y luego tuve una etapa también de mucha influencia de las autoras del sur de Estados Unidos, de lo que se ha venido a llamar el gótico sureño, aunque no me gusta mucho tampoco esa terminología, ¿no? Flannery O'Connor, Carson McCullers, Kathleen Ann Porter, bueno, estas autoras que tienen mucho relato, ¿no? Y eso sí que yo creo que una temporada que leía mucho relato y que me marcaron. Y, por ejemplo, Carmen ha mencionado Alguien bajo los párpados. Pues yo creo que, por ejemplo, esa novela tiene más influencia del cine o de las series, ¿no? Porque justo cuando estaba escribiendo esa novela, surgió todo este boom de series que ahora ya no se han vuelto a hacer tan buenas, ¿no? Como Breaking Bad, todas esas Six Feet Under, bueno, miles de series que eran súper bestias, pero está todo el tema de la violencia también, pero que tenían mucha enjundia, había pues, un argumento, una estructura muy buena, enganchaba mucho, ¿no? Y bueno, y Fargo, por ejemplo, es otra, ¿no? Bueno, miles, que ahora ya pues se siguen haciendo series, pero yo no encuentro esas series que salieron pues como a lo mejor hace 15 años, ¿no? Y luego, bueno, pues como decía Zara, yo creo que vas un poco pillando de aquí y de allá de cosas que lees y que crees que has olvidado, pero no has olvidado porque de alguna manera vuelven. Y por eso me parece muy difícil decir, pues esto, este libro es esto, otro, ¿no? Esto me lleva a otra pregunta que tiene que ver con algo que has apuntado tú, que es lo de los orígenes. Un autor poco a poco va encontrando su voz, a medida que va leyendo, a medida que va escribiendo, va formándola, ¿no? Pero os quería preguntar por los orígenes de vuestros libros, porque en Gozo, Azahara apunta que las ideas salen de esos cuadernos en los cuales vas apuntando cosas y a partir de ahí ya germina un discurso. Tú has apuntado ahora las imágenes, también como otro elemento que constituye tu literatura. A mí me gustaría saber cómo es el origen de vuestro trabajo, es decir, la manera en la que se van gestando vuestras obras, si seguís un proceso, si es algo que obedece simplemente a la intuición. En mi caso, que es todavía germinal, entiendo, ¿no? Para sacar conclusiones o que quizá me da más miedo extraer conclusiones porque de alguna forma determinaría la posibilidad de una escritura futura y creo que en parte la intemperie tiene mucha gracia a la hora de escribir. Creo con esto, cierro esa especie de paréntesis, que es una combinación de las dos cosas. Y digo en mi caso porque entiendo que hay también una línea literaria muy presente hoy, también, especialmente en mi generación, que es el libro por encargo y con el que yo no me siento identificada, ¿no? Con las ganas, etc. Para mí la intuición o la falta de necesidad, cosas que surgen de la escritura diaria, de la relación que tú tienes con la escritura al margen de querer ser escritora o no, que a mí eso, por ejemplo, no me interesa tanto. A mí me gusta mucho que hay un método de expresión, hay una forma con la que a lo mejor te sientes más identificada o sientes que hay una línea posible de investigación sensible y entonces empiezas a escribir, igual que otra gente pues tiene un vínculo más estrecho con la música o con la pintura o con cualquiera de las artes y creo que a partir de eso puede surgir algo y en mi caso ha sido así hasta ahora. He intentado estar un poco a la escucha a veces, ¿no? Identificar, sobre todo después del primer libro en el que ya empiezas a tener un poco la mirada, supongo, más viva, he intentado identificar en los cuadernos si hay un germen, si hay algo que excede la mera anotación, si hay una obsesión o un interés por un tema o por una forma de escribir, por un estilo que creo que puede decirme algo o llevarme a alguna parte. Y entonces, en el caso de Bajas Presiones, sí que respondía a un interés casi atávico por el aforismo como género y también por algunos autores, sobre todo en su momento Cioran, pero también ciertos fragmentos de Chantal Maillard, por ejemplo. Y a partir de ahí, la escritura empezó a tener otro tipo de textura en los cuadernos. En el último caso, Gozo,
creo que el compromiso fue diferente, porque al ser narrativa, al querer, sí, al final, al encontrar el germen de una novela y querer llevarla a buen término, me di cuenta de que no es lo mismo que escribir un poemario, obviamente. Y esa identificación fue distinta, le dediqué muchas más horas, mucha más energía, otro tipo de pensamiento. Entonces, bueno, creo que por una parte está esa intuición y la identificación de si hay algo que quieres contarte ahí, y por otra parte, una cosa que aparentemente casaría mal con esto, pero que a mí me gusta mucho también, que es esa especie de labor de editora de ti misma, ¿no? Que es casi estar en el lado contrario o con una actitud casi radicalmente distinta, que consiste en olvidar la intuición y trabajar eso como si fuese de un enemigo, ¿no? Este manuscrito que tengo aquí, ¿qué se puede hacer con esto? ¿Hay algo salvable o no? Y me parece divertidísimo, porque además ese trabajo tan solitario de la escritura en este momento, ¿no?, se puede convertir en algo mucho más lábil. Bueno, yo creo que, no sé si estarás de acuerdo con esto, Azahara, que todo lo que escribimos está ya en nosotros, de alguna manera. No lo sé. Yo sí estoy convencida de ello. Tendría que pensar. De alguna está ahí. Por eso la escritura también es a veces tan premonitoria, ¿no? En mi caso, cosas que escribí hace a lo mejor 15, 20 años, luego han ido ocurriendo. Es como que el cuerpo sabe más que la propia escritura. Entonces yo me dejo llevar mucho por esto también, ¿no? A veces tengo como esa pequeña ilusión de que estoy escogiendo yo los temas, pero no, casi siempre son ellos los que me escogen a mí, ¿no? Y lo que comentabas de estoy viendo a ver cuál es el interés, pues ese interés a lo mejor tú piensas que es algo que escoges tú, pero yo creo que viene a ti porque ya está en ti de alguna manera, ¿no? Y por eso también al final acabamos escribiendo sobre 3 o 4 cosas, ¿no? Y volvemos una y otra vez. Y después de 15, 20 años dices, pero otra vez este tema que yo ya creí que lo tenía superado, ¿no? Pues no, vuelve otra vez, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido me dejo un poco llevar y en el proceso de escritura, bueno, uno es como una esponja. Y en mi caso es muy, o sea, yo no podría tener un guión de lo que quiero escribir. Eso creo que me bloquearía, o sea, y al segundo punto ya no sabría cómo seguir, ¿no? Entonces me dejo un poco llevar y me dejo un poco llevar también por los personajes. Los personajes para mí son el motor, son la guía de la novela y voy un poco escuchando lo que quieren contar y por dónde quieren ir y por dónde quieren salir. Y en ese proceso de escritura uno es como una esponja que todo lo absorbe, todo, pero cuando digo todo es lecturas, exposiciones, cine, conversaciones, cualquier cosa que surge a tu alrededor, boom, va para la novela, ¿no? Entonces, en ese sentido es bonito porque es como una especie de monstruo que va cambiando, que va evolucionando y que acaba siendo algo que a lo mejor no habías pensado que iba a ser así al principio, ¿no? Es que con premonición me estaba acordando de una cosa que a mí me da más miedo. Los temas, Da desde mucho luego, miedo. claro, una compañera, Esther Ramón, creo que eso lo lleva muy dentro, ¿no? Porque siempre dice que aquello que escribes que es que luego va a pasar y claro, a mí eso durante unos meses me generó mucha inquietud porque no me apetecía escribir ciertas cosas y digo, a ver si es que me voy a poner luego enferma de esto que me apetece escribir o yo que sé, me daba mucha ansiedad. Pero los temas, desde luego, sí que, claro, no entendía el que estén en ti antes, pero sí como interés, por supuesto. Estoy de acuerdo. ¿Sabes también quién dice esto? Que tú también la conoces, la poeta Olvido García Valdés. Ella también es una ferviente defensora de la escritura premonitoria, ¿no? Y sí, la verdad es que da mucho miedo, porque impone mucho respeto, porque es como si estuvieras jugando con el destino, ¿no? O sea, es como si dijeras, pues ahora voy a escribir esto y a ver si pasa, ¿no? Pero yo creo que la escritura cuando sale de las entrañas, ¿no? Cuando es una escritura
muy sincera, visceral, es cuando empiezan a ocurrir todo este tipo. En el momento en que tú pretendas controlar racionalmente lo que estás escribiendo, ¿no? Que pongas ahí como esa tapadera a lo que está pujando por salir de una manera casi, pues eso, desde el inconsciente, ¿no? Si tú pones ahí esa tapa, no sale nada, ¿no? Cuando te dejas, pues empiezan a ocurrir este tipo de cosas, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo de Clarice Lispector, ¿no? que era para mí una de las escritoras que además escribe desde la entraña, ¿no? O sea, que escribía lo que realmente ella quería escribir y lo que le pedía el cuerpo, es una cuestión ya casi corporal también, ¿no? Y en su caso, por ejemplo, cuando ella escribió en muchísimas novelas, bueno, tiene este cuento que es El huevo y la gallina, tenía esa obsesión por los huevos, por el nacimiento, y tiene esta novela que es La hora de la estrella, y también hay un personaje que habla mucho de, también están los huevos y tal, bueno, pues ella al final murió de un cáncer de ovario, ¿no? Y antes de que le diagnosticaran este cáncer, ella sabía que iba a morir de eso, ¿no? Y lo dijo, se lo confesó creo que fue a su psiquiatra, ¿no? Y bueno, yo estoy convencida de que hay un componente, hay muchos escritores, García Lorca, por ejemplo, era otro, ¿no? que sí que bueno, vieron más allá de lo que... Me gusta mucho una cosa que has apuntado tú, Cristina, eso de que en vuestra escritura ya hay unas ideas, 3 o 4 temas sobre los que volvéis siempre y que están en vosotros. En vuestra escritura, además, si uno repasa vuestra trayectoria, se observa que hay elementos recurrentes. A mí en tus libros lo de las dentaduras, por ejemplo, me flipa. Y en la obra de Azahara, si ponemos en relación Gozo con alguno de los libros previos, también hay ideas que habían aparecido anteriormente. ¿Cuáles son los temas o los asuntos sobre los que os gusta volver? No sé, en este caso, incluso tal como está planteada, ¿no?, la pregunta, si es sobre lo que nos gusta volver o sobre lo que es inevitable que volvamos. Exactamente, yo también estaba pensando eso. ¿Has mejorado? En mi caso sería, creo, ¿no?, si lo observo o lo intento observar con cierta distancia o perspectiva y no tanto desde dentro, aunque también sé las cosas que más me obsesionan, me imagino que hay una búsqueda no tanto de la identidad como de los de casi los valores que pueden marcar o demarcar esa identidad, y luego hay un interés bastante fuerte, creo, por el lenguaje como moldeador de mundos y por el espacio, sobre todo. El tiempo inevitablemente aparece porque, bueno, espacio y tiempo están, no vamos a entrar en Kant, pero es inevitable que estén ahí. Creo que es el espacio, sobre todo, y esto queda más marcado, sobre todo, creo, en Gestalt Utópico y en Gozo, y diría que es una especie de, bueno, me lo imagino como vasos comunicantes, y en cada momento hay un poco más de cantidad de un tema en un libro o en otro, y también depende de la lectura, pero es lo que más presente está, me imagino. Sí, no sé, yo creo que, la búsqueda de la identidad también es uno de mis temas, por eso aparecen, tengo varias novelas en las que hay una pareja de mujeres, ¿no? Tengo 3, Las lagartijas huelen a hierba, La nostalgia, Las inviernas y luego Alguien bajo los párpados. Y bueno, sobre todo, por ejemplo, en Las lagartijas son 2 viejas que en algún momento actúan como una, ¿no? Y yo creo que debajo de ahí es esa búsqueda de la identidad, de la individualidad, ¿no?, que siempre me ha obsesionado mucho también. Está como ahí, como detrás de todo eso. La maternidad es uno de los temas también que también están. Tema de los secretos, ¿no? Las dentaduras, como bien dices, que no sé muy bien, esto cualquier psicólogo se haría
porque no sé muy bien de dónde viene, pero sí es verdad que está en casi todos los libros, en todas mis novelas. La memoria también es otro de los temas, ¿no? Bueno, más o menos son esos. Seguro que hay más, pero más o menos serían esos. Yo creo que hay un tema común en vuestras trayectorias y es algo que no suele aparecer en la literatura actual, que es la representación del mundo laboral. Y lo digo porque en Gozo es obvio, pero también tú te has interesado en un trabajo que hiciste en un ensayo para Anagrama titulado Fámulas, donde recorrías la trayectoria de varias mujeres que se habían dedicado a trabajar como criadas en casas. Yo creo que ese tema también hermana vuestra literatura. ¿Por qué os interesa reflejar esa realidad? En mi caso, primero porque la persona que escribe, ¿no?, sigue siendo una persona que tiene que sobrevivir a partir de algo, y me interesaba esa relación que se daba con la identidad. Como cuando le preguntamos a alguien quién es, dice, exacto, dice directamente aquello a lo que se dedica, aquello a lo que dedica 8 horas diarias durante 5 días a la semana, en el mejor de los casos, ¿no?, en el que se respete eso. Y me preguntaba, también a raíz de personas que tienen un hobby que tiene más importancia para ellos, para ellas, que su trabajo, que su empleo, me preguntaba si realmente podemos ser tan condescendientes como a veces se ve, ¿no? ¿Cómo esta persona va a ser músico o música si en realidad es ingeniero? Me interesaba eso, hasta qué punto un trabajo que no siempre es escogido, pero que sí que da supuestamente un capital social, es lo que define lo que somos. Y a partir de ahí creo que también hay una cuestión muy generacional, aunque por supuesto no solamente de la mía, porque pienso en Elvira Navarro o en Isaac Rosa, que también hicieron una escena muy potente, Belén Bopelli, pero creo que ahora hay un salto, creo, por el que me parece que no se ha reactualizado, ¿no? Y ni siquiera digo actualizar, está todo sucediendo de una forma tan rápida y tan trepidante casi, que creo que empezamos ahora a tener muy asimiladas ideas en ese campo de lo laboral que estarían mucho más relacionadas con la vida de los años 90. Entonces me interesaba pensar en cómo el proletariado hoy sería el cognitariado, es decir, la persona que ve, esto lo cuenta muy bien Eudald Spluga, la persona que ve 8 horas seguidas de una serie, no es tanto que tenga el privilegio de hacerlo como que a lo mejor lo tiene que hacer en un ordenador que le prestan para escribir una reseña y cobrar 50 euros porque está empezando, ¿no? O hacerlo gratis para que le permita trabajar escribiendo en otro sitio. Entonces, ese tipo de actualizaciones, por las que sigue habiendo una diferencia de clase, pero se cubre con la pátina del acceso a la tecnología, y esto también lo cuenta muy bien Mark Fisher, ¿no? ¿Por qué alguien que es de clase trabajadora no puede tener un iPhone si no significa nada realmente? Todo eso me interesaba y creía que la forma de pensarlo más material podía ser una novela. Sí, bueno, es que has abierto ahí el melón de un tema súper interesante y súper delicado, yo creo, para todos los escritores, que es también una precariedad en la que vive el escritor, ¿no? Por lo menos en España y comparado con otros países. Hablando hace mucho por ejemplo, con una amiga escritora austriaca, ella me decía que todos los meses recibe un sueldo muy aceptable, creo que eran 3.000 euros, simplemente por ser escritora. Y luego aparte todo lo que hiciera, por ejemplo, pues si iba a hacer una lectura, allí por supuesto absolutamente todo se cobra, y que ella no hacía nada si no era cobrando, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es algo en lo que aquí en España estamos a años luz, vamos, sería... Y es lamentable porque cuando escribes te tienes que dedicar full time a escribir, o sea, cuando estás inmerso en la escritura de una novela, o sea, es que necesitas todo el día y mucho más, ¿no? Pero lamentablemente ningún escritor nos podemos permitir solamente dedicarnos a escribir, ¿no? Porque si no, moriríamos de hambre, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final acabas pues sacando el tiempo aquí y allá y bueno, y en tu vida como escritor se mezcla absolutamente todo, ¿no? Y es curioso porque no sé cuál, hay
no sé si llamarlo complejo, no sé cómo, porque aquí en España, por ejemplo, cuando te contestan, tú vas ahí a, yo que sé, a darte de alta en autónomos, que por cierto no hay un apartado para escritores, ¿no? Te tienes que dar de alta como, pues, como profesor o como algo que se parezca a, aunque sí, no, porque entonces, bueno, cuando te preguntan profesión y dices escritor, que vamos, ya, a mí me ha costado mucho, no sé si te pasa a ti, decir escritora, ¿no? Y era mi marido que me decía, escritora, ¿no? Yo siempre decía algo para decir periodista o profesora, y no sé por qué ocurre esto, ¿no? Porque parece que no tiene entidad que digas, ¿no? O porque el que te lo pregunta de qué escritora, de qué, o qué, es como un poco así pretencioso, y eso es una estupidez, porque realmente, o sea, si te dedicas a ello, te dedicas a ello, como el que se dedica a cualquier otra cosa, ¿no? Pero sí, son cosas que en España todavía ocurren, yo creo, ¿no? ¿Tú dices escritora? Con toda la... No, pero porque tengo un conflicto bastante potente con este asunto. Sí, a mí me parece que yo vivo esto de una manera difícil generacionalmente, insisto, ¿no? Porque me siento muy siglo XX. Entonces, yo entiendo, igual que me ocurrió en primera instancia, que al licenciarme en filosofía no sentí en ningún momento que yo fuese filósofa, y siempre decía, pues si me hubiese licenciado en biología sería mucho más fácil, porque bueno, bióloga más o menos, ¿no? No tendría ese peso o esa pretenciosidad al decirlo. Pero por otra parte decía esto del circuito literario porque siento que cada vez más se convierte en algo que tiene que ver con la propia autoimagen, con lo que se refleja también en redes y con la participación, por ejemplo, en saraos literarios, ¿no? Tú eres escritora si vas a 10 saraos literarios al trimestre en grandes ciudades. Y a mí eso me genera mucho rechazo, porque creo que el escritor, la escritora que yo aspiraría a ser en ese caso, se parece mucho más al que renuncia a ir porque prefiere quedarse en casa leyendo. Entonces, siento que si yo digo eso, estoy perteneciendo justo a aquello de lo que reniego, pero sigue siendo el problema que dices, ¿no? Que no es tan sencillo como a lo mejor en otros países, pienso en Portugal, que es tan normal, o sea, ser escritor, ser abogado, recuerdo en un sitio en el que lo decían, no hay gente respetable en este edificio, hay escritores, abogados, y yo dije, ¿esto va en serio? Pues entiendo que como no hemos crecido con esta concepción, los que tenemos tendencia a problematizamos mucho más, sobre todo si estamos en primera persona y nos hacemos más la puñeta, y en general es lo que dices, creo que hay mucha condescendencia. O sea, si lo dices, en autónomos, pues me imagino perfectamente al funcionario de turno riéndose. Sí, claro. La primera pregunta no sería autoeditada, ¿verdad? Es lo que dicen siempre. Bueno, como si hubiera algo malo. Esta de que va, ¿no? Claro, sí, claro, sí. Y luego hay otra cosa muy curiosa en el mundo de los escritores, que es como esta disparidad entre, por ejemplo, o sea, casi no llegas a final de mes y de repente te invitan a Miami, a la Feria del Libro de Miami, ¿no? Y te vas a un hotel de 5 estrellas y te vienen a buscar un chofer al aeropuerto, entonces durante unos días vives como en una ficción de una vida que no tienes para nada, ¿no? Pero eso sí, es como esos altibajos, ¿no? Una vez, no sé si es cierta o no, porque ahora como acabas de decir tú esto de los autónomos, a lo mejor me quiso tomar el pelo, pero una vez le escuché decir a Fernando Iwasaki que en el registro de autónomos estaba escritores / toreros, no sé qué otra cosa también. He dio una charla aquí sobre esa temática, pero porque había ido también y reivindicaba que no figuraba, y entonces dio una charla, yo no sé si la tenemos grabada o no, ya buscaré, Sí. Bueno, con el humor de Fernando, ¿no? En torno a ese tema. Que yo sepa, no hay. No, no está. No hay epígrafe. No estaba. No hay, todavía. Al hilo del que decía Zara, me estaba acordando de una anécdota que contaba María Zambrano, y es que tenía una mujer que trabajaba en su casa y se encargaba de limpiar, de poner todo aquello en orden y tal, y se escandalizaba al ver a María Zambrano echada sobre el sofá durante horas mirando el techo. Pero señorita, usted póngase a hacer algo. Dice, no, es que estoy pensando. Dice, pero con esto no vamos a comer. Dice, ya, pero tengo que pensar. Claro, le parecía una pérdida de tiempo, una pérdida mayúscula. Luego, mira, ahora que has apuntado todo esto de los saraos y los eventos literarios, yo os quería preguntar por el éxito.
y es que tu libro, Gozo, ha tenido una excelente acogida, los libros de Cristina han recibido premios, se han traducido. ¿Qué relación tenéis con el éxito? ¿O con el éxito literario? Justo además estos días estaba leyendo más sobre eso porque me interesa mucho la dialéctica que hay entre éxito y fracaso. Y bueno, yo he tenido un problema, de hecho, en prensa, ¿no? Que dije que yo no creía en esa, bueno, que puedan seguir siendo categorías que definen lo que hacemos, o bueno, que es un sistema, es una ideología que nos permite compartimentar las cosas de acuerdo a esa ideología con la que quizá no estamos tan de acuerdo. Por ejemplo, en mi caso no. Entonces me costaría mucho hablar de éxito porque implicaría que otro tipo de relación con escrituras puede ser un fracaso, y eso es algo con lo que no caso de ninguna manera. Y ocurrió que, diciendo que no creía en esa distinción, salió un titular en El Mundo que era: si queremos éxito hay que doblegarse. Y me pareció como terrible, ¿no? Justo estás intentando romper, no para los demás, pero sí mostrar que no piensas en esa forma dicotómica, y es una vuelta de tuerca por la que se vuelve a introducir en ese discurso, ¿no? Hay una persona que te dice qué deberías hacer para tener éxito y qué no. Yo no tengo muy claro que el éxito tal como lo entendemos hoy, que creo que hay un consenso, sea algo envidiable, porque las personas a las que yo veo que nos presentan como exitosas, me parece que no las podríamos envidiar sanamente o no del todo. Pienso mucho, yo qué sé, en gente muy expuesta que a lo mejor no puede salir de fiesta sin que la conozcan, en cosas que se pierden cuando la gente es conocida o cuando tiene un tipo de vida que en este sistema sería objetivamente envidiable. Para mí eso es más problemático, de nuevo. Entonces, lo que se podría traducir en este caso del libro, que has dicho, Álvaro, ¿no? Como una excelente acogida, creo que es muy preciso en mi manera de pensar. Sería algo más así para definirlo. Y la relación que yo podría tener con esa acogida del libro es que, por ejemplo, es curioso, me ha quitado un montón de tiempo para escribir otras cosas que me gustaría escribir, o que de esta forma me cuesta más encontrar esos huecos, o una organización vital que fuese sencilla o que respondiese a eso. Creo también que tiene que ver mucho con el contexto. Antes, pues, aislarse era mucho más fácil, pero hoy en día, por ejemplo, si te conectas mucho más, o como yo hacía hace 5 años, implica que tienes que estar también disponible para muchas otras cosas relacionadas con la literatura que no son estrictamente escribir. Y eso creo que es curioso, por lo menos es pensable, y que nos podría dar una idea o una especie de panorámica más actualizada de lo que significa hoy quizás ser escritora o el proceso de escribir. Entonces esa relación, yo creo que en primer lugar en mi caso consistiría en romper la palabra éxito y tratar de ver en qué consiste o cómo cambian las formas de relación con aquello que lo ha provocado, en el caso de quien lo viva así, porque por otra parte, y esta es la segunda, no sé si hablar, no es como en poesía, cuando dicen me ha ido muy bien a un libro, bueno, pues es muy minoritario, ¿no? No sé en qué consiste el éxito literario, porque justo lo que decías, Cristina, de esa especie de burbuja, de repente te invitan a un sitio, eso, pues vas a Miami, a mí no me ha sucedido, pero me voy a México y ya me parece como, Dios mío, esto, ¿por qué? No me lo merezco, debería decirles que no debería ser así. Pues creo que es una ventana a estos casos que no son ese gran mainstream en el buen sentido, pero que hay otras personas que sí viven en esa otra forma más expuesta por completo, o que parte de su trabajo consiste en que se espera, o hay una gran expectativa, por ejemplo, con respecto a su obra, ¿no? con lo siguiente que van a escribir en otra especie de mundo. Así que creo que es muy relativizable en mi caso. No sé. Bueno, es que, a ver, es que ¿qué es el éxito, no? Por ejemplo, eso se ve muy bien cuando estás firmando en la Feria del Libro en Madrid, ¿no? Cuando de repente hay una cola ahí enorme y dices, ¿quién es esto? ¿No? Y es Me pasó con Javier Pérez Andújar. Llegué súper ilusionada con paseos con mi madre y dije, qué cola, qué estupendo, y no, la cola era para Chicote, que estaba en la caseta de al lado. Y dije, qué pena, si ese libro es genial. Sí, sí, y es una pena porque es así. Entonces, bueno, yo creo que el que escribe tiene que tener muy claro que el éxito es algo que no es
que tú puedas dominar, o sea, que no es algo que tú decidas, voy a tener éxito y lo voy a tener, ¿no? Que es algo, o lo tienes o no lo tienes, no es así de fácil, ¿no? Pero desde luego hay que tener la humildad de seguir trabajando y de seguir haciendo lo que te gusta, aunque no tengas éxitos. Es que no es lo más importante al final, ¿no? Yo creo. ¿Quieres decir que el único estándar de éxito para lo que podría trabajar un escritor es el de la calidad de su propia obra? Yo creo que sí, por lo menos yo creo en nuestros casos, ¿no? O sea, que tú estés satisfecho con lo que estás haciendo y que, bueno, y que dentro de eso, bueno, pues a todo el mundo nos gusta tener lectores, claro que sí, ¿no? Pero para mí no es tan importante que vengan 100 personas. O sea, para mí es, por ejemplo, más importante que te llegue un lector con un libro, con un tembloroso y que te diga, es que me encanta este libro, por favor, fírmamelo, ¿no? Pues eso para mí es mucho más... me dice mucho más que un día en el que haya 100 personas que vienen porque, yo qué sé, porque está de moda cualquier cosa en ese momento, ¿no? Además, el éxito es tan efímero también, ¿no? Y bueno, luego, mira, el otro día veía, por ejemplo, pues creo que fue en redes sociales, por ejemplo, a Irene Vallejo, pues con 500 libros que acababan de publicar en China, ¿no? Pues eso me parece, sí que me parece envidiable, eso me da mucha envidia, ¿no? Porque su libro es un libro de muchísima calidad, que ha tenido un recorrido de muchos años y bueno, que es producto de una tesis doctoral, que es una maravilla, que hay mucho detrás y que no es un éxito que me parezca efímero, sino que creo que es un éxito merecido, ¿no? Y ese tipo de cosas pues me producen una envidia sana, ¿no? O sea, me parece maravilloso. Es que hay una cosa, por apuntarla, que ese es un éxito, digamos, literario, pero de pronto parece que la categoría de leyes del mercado se aplica a la literatura y creo que la literatura tendría que mantener esa reserva o esa pequeña resistencia o gran resistencia, ojalá, de no ser tan permeable a las leyes del mercado, ¿no? Que lo exitoso no sea que se venden X cientos mil de ejemplares o no solo, por ejemplo, en ese caso, sino qué ocurre con el libro, qué aporta o qué tipo de conversación genera o, bueno, incluso digo desde fuera, ¿no? En primera persona, es lo que dices. Sí, y luego hay otra cosa y es que lamentablemente muchas veces lo que vende no es tanto la literatura como el personaje que el escritor crea de sí mismo, ¿no? Eso es, o sea, hay gente que desde el principio tiene clarísimo que el personaje está por encima de la literatura, ¿no? Por ejemplo, Umbral, ¿no? Francisco Umbral. Él, bueno, Umbral no digo que tenía libros maravillosos, pero yo creo que el propio personaje, y lo decía Rosa Montero, me parece, que el propio Umbral fue devorado por el personaje que se creó, ¿no? Y eso es verdad, o sea, a la gente le vende el personaje, me encanta, o sea, ¿no? Y cuanto más hagas en la tele o más canales de YouTube tengas y más... Entonces ahí ya se mezclan cosas que yo creo que a nosotras no nos interesan, ¿no? Para nada, y que no vamos a ir a eso. Imagínate, mañana youtubers, no creo que pase. Espero que no. Nunca puedes decirte a bebé, ¿no? Pero no te veo yo tampoco a ti, no. Lo que pasa es que hay muchos escritores que se han metido en esto de YouTube y si no, ahí está la crítica también, porque ahora muchos lectores entran en la lectura de diferentes novelas a partir de lo que presentan los booktubers, ¿no? Que están sustituyendo esa crítica, ¿no? Esto también puede dar pie a pensar con el papel tan importante que tiene el canon hoy, el mercado, existe hoy todavía la idea de canon literario. Quiero decir, tú puedes poner en cualquier lista de autores a James Joyce y a William Faulkner, pero no son los más vendidos en San Jordi ni de lejos. Yo diría que hay dos cosas. Bueno, la primera ahí sería el canon.
¿por qué va a desaparecer, digamos, por la influencia del mercado, como dices? En ese caso, entonces, sería equiparable a que el pensamiento crítico desapareciese por la creación de opinión en la tele, ¿no? O sea, creo que siempre hay algo que permanece, un remanente, y cada persona va generando, cada lector, cada lectora, imagino que seguimos generando nuestro canon, lo que nos gusta, el conocimiento del porqué, en los mejores casos. O sea, desde luego creo que ha cambiado eso, pero que el medio no siempre puede cargarse lo demás. Que haya un medio que es YouTube para que haya una crítica quizá menos especializada. Por ejemplo, a mí me da mucho miedo Goodreads. ¿Difunde lecturas? Sí. ¿Que también tenemos como que diferenciar la opinión que nos interesa? Creo que también, ¿no? Como en todo. Pero quizá yo creo que no es tanto que se difundan los libros ahí como que el personaje del autor se muestre más como personaje que luego va generando cosas que puede ser un libro o puede ser una marca de lo que sea, ¿no? Que lo venderá igual. Para mí ahí está un poco la diferencia. Pero vamos, no estoy... Claro, luego también pues el tiempo que dedicas a redes sociales, ¿no? Pues eso, a ver, todos tenemos que estar de alguna manera en redes, ¿no? Pero hay escritores que es que dedican más tiempo a estar en las redes que a escribir, ¿no? Y me parece muy fácil pues crear como ese contacto con la gente a través de redes, porque es muy fácil y muy inmediato contestar y bueno, y tienes ahí un montón de seguidores y la gente encantada contigo, pero personalmente a mí no es lo que me interesa, ¿no? Prefiero el tiempo que tengo dedicarlo a leer y a escribir, que es lo que tengo que hacer lo mejor posible, ¿no? Voy a ir con otra pregunta y si en algún momento alguien me quiere interrumpir y hacer preguntas, adelante, ¿de acuerdo? Que no solamente... Porque me parezco yo aquí que estoy haciendo de santo oficio, de gran inquisidor. Antes Azara ha apuntado una cosa muy interesante, que es la idea de que aislarse hoy cada vez es más difícil. Yo hace unos días leí una entrevista a una ensayista que se llama Remedios Zafra, no sé si la conocen, pero bueno, se la recomiendo. Y Remedios Zafra contaba que en un mundo donde ha llegado la tecnología, que paradójicamente vino para liberarnos, sin embargo nos ha hecho más prisioneros, llenado toda nuestra vida de una especie de horror vacui, ¿no? Todo el rato tenemos que estar pegados a la pantalla. De hecho, nuestras vacaciones, nuestro ocio, está filtrado también por las pantallas, porque decimos estar 8 horas o trabajando y luego 2 que tenían de tu ocio a lo mejor, las pasas delante de la pantalla de un teléfono móvil. No sé qué opináis sobre esto, si podéis profundizar un poco más con esa idea de si es posible aislarse o no. Yo recuerdo que escribí una vez, me parece que lo publiqué en Bajas Presiones, nuestras islas desiertas son las casas sin wifi. Sigo pensando lo mismo y cada vez más. Y de hecho hoy es 2 de septiembre, yo ayer volví a abrir las redes porque ahora ya no me basta con desinstalar las aplicaciones, ahora me cierro los perfiles, desaparezco, quiero sentir que es imposible como contactar, ¿no? Como antes desconectabas el teléfono o yo qué sé, te ibas al pueblo y las cartas que llegaban al buzón pues no las leías hasta la vuelta. Y a mí esa idea me reconforta. Para mí es el infierno, ¿no? La imposibilidad de no estar disponible y me turba mucho la idea y esta normalización de la palabra que yo misma utilizo y intento que cada vez sea menos, desconectar, porque siento que somos exactamente máquinas. Si estamos conectadas, que es al abrir los ojos y coger el teléfono, ya estamos disponibles, ya estamos en una disposición de trabajar, porque consultar el correo no deja de ser trabajar, o responder mensajes privados que no sean estrictamente íntimos. Entonces, el irnos a la cama todavía conectadas y solamente apagar unos minutos antes o un minuto antes de dormir me parece asimilarnos a una vida maquinal. Y por eso creo que uno de casi los objetivos que tendría que ser más compartido, dependiendo, ¿no? Cada cual hace lo que quiere, pero creo que es significativo, sería conseguir no desconectar, sino bueno, pues, utilizar esas herramientas pues, como utilizábamos otras años atrás, porque yo recuerdo el arco, o sea, creo que nuestras generaciones están viviendo este arco tan rapidísimo de no poder casi imaginar que íbamos a poder hacer una videollamada
a estar intentando evitar la videollamada porque nos da pereza, ¿no? Esa especie de maravilla de la conexión, de pronto pues no me apetece o significa trabajo, etc. Para mí la no disponibilidad, más allá de estar conectado o no, cuando te dicen, no, pero ¿por qué no respondes al correo si tenías conexión? ¿No tenías cobertura? Sí la tenía, pero pues era domingo o estaba de vacaciones. Eso creo que es uno de los baluartes que va a quedar por defender, sobre todo por la incomprensión, ¿no? Porque si no puedes de verdad explicarle a un jefe que no contestas a un email porque estás de vacaciones, el problema no es tanto la tecnología, sino dónde nos ha llevado. Sí, yo cuando decía antes que en la vida del escritor hay estas disparidades, otra de ellas es cuando tienes la posibilidad de irte a una residencia de artistas, de escritores, a desconectar. Para mí eso es uno de los momentos así que recuerdo de mayor felicidad, porque el estar en un sitio en el que, bueno, hay residencias de todo tipo, ¿no? Pero hay algunas que te hacen absolutamente todo para que tú solamente te dediques a escribir, ¿no? Estuve en una, por ejemplo, bueno, además fue la primera que fui y aquello fue maravilloso porque era, bueno, en un castillo en Escocia, en medio del bosque, y te hacían todo, por ejemplo, la hora de, o sea, te dejaban todo el día completo para escribir. Al mediodía desayunabas junto con otros escritores, al mediodía te preparaban como una especie de sándwiches y una sopita que te habías escogido tú previamente, y te tocaban así, te la dejaban en una bandeja en el suelo para que tú solo salieras, la cogieras y siguieras trabajando. Y entonces, luego, todo eso hasta las 7 de la tarde, que había una cena, que por supuesto te la hacían, te lavaban la ropa, te cambiaban las sábanas, te ponían... Esto es vida, esto es de verdad, y ahí es cuando es cuando de verdad conectas con la escritura, con la lectura, con la vida, y además con la vida. En concreto, en ese castillo, en esa residencia, no hay wifi. Eso es un motivo por el que mucha gente no va. A mí me parecía fantástico, ¿no? Aunque luego a la caída de la tarde íbamos todos como locos al pub a conectarnos porque no te queda más remedio, ¿no? Pero sí, de verdad que era como uno de los momentos así de más felicidad, de mayor felicidad que recuerdo últimamente, ¿no? Esa desconexión total. Es que estaba pensando que yo fui a Finestras y pensaba que no era, es un cambio de rutina, es un cambio de clase. Por eso las clases privilegiadas escribían. Y ahora, bueno, escribimos todos, pero aquello, pues sí, eso es casi hasta demasiada facilidad, ¿no? Entonces, así puede ser fácil. Sí, además como no estamos acostumbradas a escribir así, yo por lo menos es como, tengo media hora, venga, claro, cuando tienes todo el día por delante, ¿no? Dices, ¿y ahora qué hago con todo este tiempo? Si no estoy nerviosa. Si no tengo que hacer la comida, si no tengo que ir a comprar, si no tengo que pensar en la compra, si no tengo que pensar en... bueno, pero sí, por un mes es perfecto. Pero hay muy pocas, me voy a introducir un segundo, hay muy pocas opciones en España. Lo hablábamos antes, ¿no? Lo hablábamos antes. Yo conozco escritores, pero Francia, pues eso, Escocia, Inglaterra, Alemania, España... Sí. España no, pero por lo que comentábamos, que aquí en España no hay sponsors de las residencias, claro. Lo ven como algo... Es como lo de que no figure escritor, escritora como profesión. El sponsor de esta donde os comentaba, de Escocia, del castillo este, era la marca esta, ¿cómo se llama? Las Baked Beans, muy conocida, bueno, que era una señora que tenía 100 años, yo creo que ya habrá muerto, porque yo fui hace 10, no creo que tenga 110, y era, bueno, pues dinero que ponía la empresa de las beans y lo, bueno, pagaban a la cocinera, al gerente, pues puesto una comida exquisita, la lavandería hecha, o sea, digo, todo. Yo quería, en primer lugar, agradeceros vuestra presencia y luego quería hacerle una pregunta concreta a Zahara.
¿crees que la ilusión, la rebeldía y la lectura pueden transformar el mundo? Muchas gracias por la pregunta. Y es una pregunta preciosa, destinada a una persona muy pesimista. Ojalá sí, pero quizá la clave es pensar en reductos más pequeños, ¿no? En esa individualidad a la que te referías antes, Cristina, quizá desde ahí podemos hacer algo. Y cada vez pienso más en el asociacionismo, que es algo que, pues, como persona a la que le gusta leer desde muy pequeña, no era parte fundamental de su vida. Yo quería estar sola. Y creo que desde esas pequeñas ilusiones, ¿no? Y la ilusión creo que es fundamental, y Julián Marías la ha trabajado hasta la extenuación, y a mí me ha abierto muchísimo la visión de eso. Desde esa ilusión compartida, creo que sí puede haber esperanza, pero yo lo desconozco. ¿Pesimista o realista? Yo siempre digo igual. Yo, por si acaso, para no contagiar, digo pesimista, no vaya a ser que luego se sume demasiada gente y acabemos peor. Pero sí, me imagino que en este tipo de cosas y en disfrutar lo literario, lo periférico, lo que no es estrictamente útil según los parámetros actuales, hay al menos una vía de escape, y eso ya es algo en un mundo que parece un panóptico. Yo añado aquí una cosa también que, o sea, yo creo que los que nos gusta leer, que todos los que estamos aquí nos gusta leer, pero si no, no estaríamos aquí, tenemos una ventaja tan grande con respecto a la gente que jamás coge un libro en su vida. O sea, esa capacidad de coger un libro y de aislarte del mundo y de estar contigo mismo durante una hora, por ejemplo, disfrutando, o sea, esa felicidad, yo creo que no. Yo hablaba antes de las series y todo eso, o sea, cuando tienes un libro que te gusta entre manos, yo creo que eso no da nada más, ¿no? Zahara, bueno, primero os quiero agradecer a ambas y también a los organizadores de todo esto de la conferencia. Y sí que he notado bastante a lo largo de todo este tiempo, bastante discurso que está influenciado por Mark Fisher, lo mencionaste antes, y sí que lo he notado sobre todo en estos últimos 10 minutos por la mención a la tecnología. ¿Ha habido algún otro escritor de tipo más social o analista, incluso político, que te haya influenciado? Y extiendo también la pregunta a Cristina, si hay algún otro escritor o escritora que no sea tan lírico o que no busque tanto el arte por el arte que os haya influido. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. A Mark Fisher es curioso, lo empecé a leer bastante después de escribir el libro, pero me sorprendió una cosa, lo filtradas ya que están sus ideas, o sea, están en completa circulación, y creo que ese es el éxito, de otra forma, ¿no?, de un pensador, que sus ideas estén en esa circulación y en esa normalidad desde el pensamiento crítico. Eso me fascina. Luego creo que es una pena que al leer justo sus libros ya no sean... Claro, ya sea un poco más descafeinado ese primer encuentro porque ha conseguido lo demás. A mí me ha influido, y en el momento de escribir el libro, bastante Silvio Federici, diría. Pero bueno, luego hay una estela... A mí siempre me interesó obviamente el pensamiento porque estudié filosofía, y creo que los existencialistas, curiosamente, me influenciaron bastante, o me influyeron bastante, pero quizá no de una forma tan evidente. Bueno, en mi caso hay un autor, psiquiatra, que todos conocéis, que es Carl Jung, que me gusta mucho leer. No tanto que me haya influido a la hora de escribir, pero bueno, me interesan muchísimo todas sus ideas, me fascinan, bueno, pues todo lo que cuenta sobre los arquetipos, el arquetipo de la sombra, todo el tema de los encuentros sincronísticos y todo eso. Yo creo que eso tiene mucho que ver además con la escritura, ¿no? Toda esa teoría que tiene sobre el inconsciente colectivo, ¿no? Y conecta mucho con mi escritura, ¿sí? Ahora que dices eso, ¿por qué me diste el título de Palabras como bellotas? Pues mira, es una frase que no es mía, es de Wittgenstein, ¿no?
Y bueno, él decía que las palabras, que dentro de cada palabra, aparte que es muy bonito, palabras como letras, y cuando me pediste que fuera algo que tuviera que ver con palabras, ¡pum!, se me vino a la cabeza. Él decía que en toda palabra hay un potencial, ¿no? Algo que a lo mejor parece una mera idea, algo pequeño, se puede llegar a convertir en algo muy grande. Entonces, en ese sentido, son las bellotas que se convierten en robles, ¿no? Y yo creo que un poco es eso, las palabras tienen ese poder de poder multiplicarse y ser pues miles de cosas a la vez, ¿no? Es que rotundo, poético a la vez, ¿no? Y simbólico. Sí. Yo os quiero hacer una pregunta más. Y vamos, ahora que hablabais de analistas, pensadores, a mí me gusta preguntaros ya que también creo que vuestra obra está muy presente en la sociedad contemporánea. Algunas de las heridas y contradicciones de nuestro tiempo, de las que vosotros habéis hablado, están ahí. ¿Qué escritores, qué libros recomendaríais para entender un poquito mejor la sociedad en la que nos toca vivir? Es curioso, pero yo recomendaría, voy a decir varios, pero a Walter Benjamin, porque lo que más me sorprende es cómo se adelantó a ciertas cosas y esa capacidad de ver algo en el germen, ¿no? Algo negativo, pero que estaba ahí. Mark Fisher, sin duda, me parece un pensador absolutamente contemporáneo, para el que tomaría el título, creo que era de Judith Butler, ¿no? De Malestares Contemporáneos. Los malestares contemporáneos creo que están perfectamente, no sé, analizados por él. Y estaba pensando también en Bertrand Russell, que aunque no sea hoy, y desde luego hay muchísima gente, Remedios Zafra, por supuesto, o sea, es inevitable, pero estaba pensando en Bertrand Russell por cómo, sin romper nada, porque lo dejó todo bien, no se caía en ningún sistema, sí que intentaba cambiar ciertas cosas que se han radicalizado hoy y que en esa radicalización han empeorado mucho las condiciones en las que vivimos, las condiciones sobre todo psicológicas a las que afectamos, por ejemplo, laboralmente. Lo que proponía en el elogio de la ociosidad, creo que leído hoy puede tener no solamente lo interesante de la propuesta del contenido, sino también el acicate de decir por qué esto escrito tantísimos decenios atrás, no tantísimos, tantos en esta vorágine, por qué tiene vigencia hoy, cómo no hemos conseguido aplicar algunas cosas que serían benefactoras. Así como ensayista se me viene a la cabeza algo. Bueno, hay muchos más, ¿no? Pero se me han venido a la cabeza, por ejemplo, no recuerdo el nombre, pero Esquirol, sí, claro, María Esquirol, que es maravilloso. Herta Miller, ¿no? Tiene unos ensayos, aparte de que es una novelista, como novelista hay mucho, también como ensayista. María Zambrano, y luego Eric Fromm, por ejemplo, también, Arte de Amar, o El miedo a la libertad, ¿no? También es así lo que se me viene, por supuesto, hay más, ¿no? Es curioso, nadie menciona a Byung-Chul Han. Ah, sí. No, es que además justo hoy leí algo sobre él y decían, mi no tan admirado, no sé quién era, Byung-Chul Han, porque parece que también a la gente le da miedo un poco citarlo, pero bueno, en parte ha democratizado muchas ideas que eran menos accesibles, bueno, no lo sé. Pero bueno, me hace gracia que supuestamente está en todas partes y ya no lo hemos nombrado. Sí, yo creo que de este autor... Hay más crítica, casi que alabanza, continuamente. Este autor, a Byung-Chul Han, en los últimos años, yo creo que también es que ha habido una saturación de... Totalmente, igual que Zizek, ¿no? Que no estábamos en la pandemia y ya tenía 2 libros. Sí. Está bien. Ayer no lo comentamos, pero quien haya leído Los alemanes de Sergio del Molino, que nos acompañó, bueno, no lo digo del todo, pero sino quien lo vaya a leer para no estropear, hay una anécdota ahí con... este filósofo, sí, desde un humor, ironía... Bueno, no explico para que quede abierto por si alguien lo lee. Otra pregunta, y os estamos pidiendo a los autores que
Si queréis leer algún fragmentito, lo digo porque puede ser que nos lo había adelantado antes, si os parece bien. Yo, para completar lo que decía sobre Ham, aparte de filósofo, es ingeniero metalúrgico. Ah, sí, sí, es verdad. Y luego creo que, bueno, en una entrevista que le hicieron en El País hace unos meses, lo más interesante creo que era el personaje, ¿no?, que delimitaban, que es parte de la entrevista, pero contaban mucho cómo había llegado, cómo no se quiso sentar en cierta parte, cómo siempre lleva los mismos zapatos, pero la parte de atrás la pisa porque quiere que sea como zapatilla. O sea, de pronto era un personaje que él ocultaba, no es tanto el personaje que él quería mostrar, pero sí, me parece un poco que le hacían una faena contándolo, pero era muy simpático. ¿Hay alguna pregunta más? Yo he estado, bueno, gracias, ha sido un encuentro, o está siendo un encuentro fantástico, el nivel es altísimo, pero bueno, no esperábamos menos. Yo dudaba si hacer la pregunta porque me parece un poco naif, quiero decir, habéis estado hablando de cosas súper interesantes, muy importantes, relacionadas con política, con economía, con tecnología de hoy, filosofía, etcétera, pero yo quiero, por eso dudaba, porque voy a ir a una cosa que me parece muy básica. En cualquier otro momento de mi vida hubiera querido, que es una pregunta absolutamente naif si alguien la hiciera en un encuentro de estos, pero resulta que ahora tengo sobrinos pequeños y es prácticamente lo único que pienso. Entonces, con el tema de la esperanza, yo me preguntaba, vosotras como escritoras, como vosotras sois profesoras, aunque trabajáis, me imagino, con gente que ya de antemano está interesada en la literatura, en la cultura, o en el pensamiento, no sé si habéis tenido contacto más directo con gente que no está necesariamente interesada en la cultura o en la literatura, o gente muy joven, niños, pero ¿cómo transmitimos esto? O sea, mi gran preocupación últimamente, que es algo que en lo que no había pensado nunca hasta ahora, la cuestión de la literatura, los libros, era una cosa, además, en la que estaba acostumbrado a vivir en cierta soledad, por lo que habíamos hablado, y sobre todo en el entorno familiar, donde a lo mejor no siempre llegas a compartir este tipo de pasiones, y de repente me encuentro con tres mocos pequeños y digo, cuando vayan creciendo, ¿qué hago?, ¿no? Siento como una especie de necesidad de ir construyendo o estar alerta para saber cómo defenderlos de todo esto que habéis estado hablando, ¿no? Entonces querría saber si tenéis alguna idea al respecto, alguna sugerencia, alguna... Sé que es complicado. Yo tengo sobre todo la esperanza en Cristina, porque parte de mi no maternidad consiste en ese miedo. O sea. Es que es un misterio el por qué hay niños que, por dentro de una misma familia, hay niños que se enganchan. Hombre, por supuesto, el que tú les hayas leído mucho desde pequeños, que vean, es que es tan maravilloso que alguien te lea o te cuente un cuento. Eso a todos los niños, a todos los adultos nos gusta, ¿no? Que te cuenten, ¿no? Y eso, si tienes el hábito, si te lo han hecho desde muy pequeño, pues yo creo que es inevitable que al final acabes leyendo, ¿no? Pero dentro de eso, a lo mejor entre hermanos, pues nosotros somos 5 y las 3, a lo mejor tiene que ver ya con el cansancio de mi madre, ¿no? A la hora de contarnos, bueno, las 3 primeras somos las que más leemos, luego los 2 últimos pues apenas leen, ¿no? Por algún motivo, y siendo la misma familia, ¿no? Entonces es un poco, es un misterio, pero yo creo que si tú les inculcas desde pequeños y les haces sentir y ver que pues lo que decía antes, ¿no? Que es un espacio único, o sea, tuyo, personal, ¿no? Y cuando empiezan los niños a leer solos, además, ¿no? Que pueden hacerlo ellos solos, desconectar, que además los padres no les regañan, que, bueno, pues yo creo que poco a poco, pero bueno, es como todo, no hay que empeñarse, porque en el momento que tú te empeñes es cuando, o sea, si un niño, venga, lee, o le obligas a leer no sé cuántas horas no, eso no funciona. Yo me estaba acordando de un profesor que teníamos que nos decía que mejor no leyéramos a Zipizape, que teníamos que leer cosas más serias. Y eso en parte es lo que dices, ¿no? Que no te riñan por leer lo que te apetece. Y me estaba acordando también por lo que decía Álvaro antes de María Zambrano, cuando la pérdida de tiempo, ¿no? que le achacaban. En un trabajo yo tenía miedo, y en un trabajo en el que tenía que leer, tenía miedo a que me vieran leyendo, porque pensaba que entonces me iban a decir, oye, que estás perdiendo el tiempo o tal. Pero no sé, también pienso en la profecía autocumplida. En parte, bueno, mi abuela, que
está ahí, se empeñó, y soy nieta, hija única, sobrina única, en comprar todos los libros posibles cuando era pequeña, y claro, ahora dice, claro, esto ha funcionado, es la profecía autocumplida. Pero es lo que dice Cristina, pues hay casos en los que en una misma familia, yo no tengo con qué comparar, pues puede que no se cumpla, que haya un hermano que sí, una hermana que no, y ese es el misterio, ¿no? También es el misterio del carácter, porque hay un carácter tan distinto entre personas educadas supuestamente igual, es que eso, mucha suerte. Bueno, en este caso yo siempre cuando pienso muchas veces pienso en el contacto manipulativo, ¿no? Pero al final más allá de leer, porque yo recuerdo desde muy pequeño tener libros en las manos o cómics, aunque no los podía descifrar, ¿no? Entonces pasar tiempo con el libro, simplemente el hecho de pasar las páginas es aprender a estar con uno mismo, ¿no? Estás leyendo en ese momento. Es casi como una... Y pregunta relacionada así muy rápido, ¿creéis que hay menos lectores o es un mito? ¿Que hay menos? Menos lectores que antes. ¿Lectores pero en niños o No, en adultos, general. Hay gente que dice, antes todo el mundo leía, yo recuerdo que siempre... Yo tengo la esperanza de que siga habiendo muchos lectores. Claro, a ver, luego igual de repente es que tú no tienes trato con gente que no ha cogido un libro en su vida, ¿no? Pero luego te das cuenta de encuentros, que hay muchísima gente que lee, que disfruta con la lectura, que está al tanto de todo, pero bueno, no sé. Sí, yo me lo preguntaba justo estos días porque bueno, siempre encuentras argumentos, pero hacen falta más datos que argumentos, supongo, en las dos vertientes. Y me parece que, sobre todo cuando se dice que ya no hay tantos lectores, que antes se leía más, etc., es un poco una especie de premisa para hablar del apocalipsis, que puede ser muy pesimista, pero no creo que llegue, ¿no? Y sin embargo, justo Irene Vallejo, Viviana Collado, que creo que también está, ¿no?, en las jornadas, o por lo menos estos días va a estar por aquí, había escrito algo en relación con que no hay menos lectores jóvenes, etc. También supongo que tiene que ver mucho con el contexto espacial. El uso del transporte público muchas veces favorece o en ciertas ciudades la lectura, y yo en Madrid en el metro casi siempre veo a gente leyendo. En Oviedo no veo a tanta gente leyendo en el transporte público porque se usa mucho menos. Pues es que... Pero cada vez se ve menos gente leyendo libros, eso desde luego. Sí, eso es libros físicos, sí. Yo soy profesor, trabajo en un instituto, me desempeño como torturador en el área de lengua. Y sí que es verdad que veo que para animar a la lectura no hay recetas de validez universal. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Cristina, es un misterio como un chaval llega al libro. Lo que sí es cierto es que, a pesar de que se creen lectores, que creo que sí que sigue habiendo lectores, sobre todo lectoras, porque si por algo va a sobrevivir la literatura es por las mujeres, porque los hombres no leemos tanto, eso es así. No sé qué voy a decir ahora. Que el problema que yo veo con los chavales y la animación a la lectura pasa por las pantallas. Hoy leen más que antes, pero claro, lo leen todos filtrado por una pantalla. Se pasan todo el día leyendo WhatsApp, los mensajes del Teams que le cuelga el profesor, Twitter, Instagram, etc. Se pasan todo el día leyendo, algo que en cambio, si miras los chicos de hace 20, 25 años, eso no ocurría. El problema es de qué manera se lee y desde dónde se lee, que esas son otras cuestiones. Creo que ese es el gran problema que tienen hoy los chicos, que las pantallas son un enemigo casi imbatible. Y cuanto antes se les ponga en las manos, más difícil es que lleguen luego a coger un libro por interés. Y solamente voy a contar una anécdota, es que el año pasado fueron de viaje a Italia y al llegar, iban en barco, y al llegar a aguas internacionales el roaming desaparece. Entonces de repente no funcionan los móviles, de repente no funciona internet. Ostras, que tenemos que mirarnos a la cara y tenemos que estar aquí horas hablando entre nosotros, 7 horas de viaje. Alguno nos saltó por la borda de milagro. ¿Ya pesimismo? No, pesimismo no, optimista pero informado. Bueno, vamos a pediros que nos leáis para romper este momento a la palabra. No sé si queréis algún concreto o... Pues a lo mejor, no sé si el comienzo, ¿cuánto leemos?
2 páginas y media, no quiero tampoco aburrir. Bueno, pues ese es el comienzo de La extranjera, mujer anfibia. Estaban ahí, la vieja en la fría penumbra, el viejo tendido en el suelo como un sapo, mirando con ese mirar con que el hombre mira el mirar de las vacas que miran las cosas. «Eres mala, pájara», dijo él. Estaban ahí. Ella era pequeña y delgada, con cara de raíz, pelos en el mentón como brotes de patata y una melena muy larga, de hebras amarilladas por los años y el agua de colonia. Olía a hojas y a tierra, a lombriz, al olor ensordecedor del mar. Manuel y Lucha, amor-odio, estaban ahí. Él llevaba casi 2 años encamado en un jergón desfallado, confundido entre viejos sedales y anzuelos, el cochecito de la niña, muñecas mutiladas y periódicos de una antigüedad remota. A la altura de los ojos, los frascos con los engendros que coleccionaba, un conejo con 5 patas, un pollo con un doble pico, que tan feliz lo habían hecho sentir durante ese tiempo. Pero algo había cambiado esa mañana. Algo que lo hizo levantarse, acercarse a la mesa y mirar. Con manos temblorosas cogió el sobre, extrajo 2 folios y los leyó. Con un bufido de rabia los arrojó a un lado. Avanzó hasta la estantería, tomó la escopeta y con ella comenzó a barrer los frascos, que cayeron al suelo un poco antes que él. Un río verde de formol se abrió paso entre las esquirlas de cristal, emborronando la tinta de papel. El monstruoso secreto de toda una vida al descubierto. Estaban ahí, pájara. Las manos suspendidas en el aire como un ratón, Lucha se acercó. «No digas nada», prosiguió Manuel mirándola desde el suelo, casi sin aliento. «Tan solo escucha y no digas nada. Habría asumido que no me amaras. Al fin y al cabo yo también cometí mis pecados». Pero se giró para señalar con un dedo trémulo los folios y el sobre rasgado, tirados por el suelo. «Pero lo que dices ahí, de eso no creí que fueras capaz. ¿No sientes vergüenza?» Lucha no dijo nada. Oyendo su respiración sofocada, pensó en callar, porque seguramente el silencio sería más elocuente. Pero ahora él esperaba una respuesta. Por fin dijo: «La vergüenza es lo único que me mantuvo con vida». Mirada de decepción. Durante mucho tiempo, al principio de casados, había sido de impotencia, pesadumbre de hombre que no consigue hacerse amar. Luego de rabia. Con el correr de los años llegó el cansancio, un cansancio mudo que forzaba a la extravagancia. Algo próximo al hastío que hacía que ella fuera incapaz de mirarlo a los ojos. Ahora aquella mirada era un erial donde latía el rencor. Lo que durante tanto tiempo había atenazado el cuerpo de él, convirtiéndolo en un silencioso nudo de sufrimiento, acababa de estallar con violencia. ¿Por qué le había hecho eso? ¿Por qué? El corazón le subía hasta la boca. «Mala, eres pájara, mala». Al escuchar estas últimas palabras, Lucha se sintió repentinamente triste. Triste por ser incapaz de contar la verdad, que era mucho más bella que todo lo que su marido deseaba oír de ella. Menos mal que no tuvo que contestar. Con una expresión de fatiga y espanto, Manuel apretó el gatillo. En los oídos de Lucha resonó un crujido espantoso, pero cuando se quiso dar cuenta, no era ella, sino su marido, los ojos desorbitados, con las pupilas opacas, pero qué raro, sin sangre ni herido, quien parecía haber muerto. Cristal, su nieta de 13 años, estaba de rodillas detrás de él, la mano sujetando el cañón de la escopeta cuya bala había conseguido desviar. Dijo: «Casi la mata, a boa». Las uñas de los pies desnudos de la niña escarbaban el suelo. Las piernas de la abuela bajo la falda eran 2 maderos resecos. Estaban ahí.
la abuela y la nieta. Ahora eran ellas, Lucha y Cristal, atónitas. No pensaban, los pensamientos las pensaban a ellas, y el recuerdo de toda una vida se agitaba a su alrededor. Yo no sé si leer el principio o me he leído a un personaje que me gusta mucho, que me hace mucha gracia. Por variar, creo que... ¿Qué era el personaje? Sí. Aileen fue diáfana desde el primer encuentro, así que jamás funcionaría como personaje. Aileen y su atrezo, Aileen en el mismo escenario, encerrada en la isla. Nowhere to run to, baby, nowhere to hide. Entre su casa y las callejuelas en las que siempre la encontramos no hay más espacio que el de un teatro de dimensiones modestas. Era habitual caminar juntas un tramo por la calle de la Palmera y el convento, una de mis preferidas por ser una metonimia de la isla. Su posición es paralela a la estación de autobuses y perpendicular a la arteria de la capital, que une con una de sus plazas más transitadas. En esa calle niños, madres y jóvenes preparaban o mantenían el engranaje de los estudios. También hay un par de administraciones de lotería y apuestas, varias para farmacias, boutiques de señora y caballero, zapaterías, tiendas de menaje y bazares de lo más variado. La pequeña milla de oro de la vida cotidiana, con fruterías y mucho movimiento durante las mañanas. Recuerdo una de las ocasiones en las que allí, con el letargo de la hora de la siesta, nos encontramos a Aileen. Observamos el andar apendulado, consecuencia de una operación que daba a sus bailes una intención solo asumida por los brazos, y refugiados en la sombra, junto a la palmera y la puerta de entrada del convento, intercambiamos apenas un saludo. Pero Aileen encontró la forma de ser ella. Oh boy. Volví a casa, le dolía la cadera, esa noche iría al cine y quería invitarnos. La isla está llena de cerros y Aileen no puede subir a ninguno, pero hay otros puntos más modestos desde los que observar el perímetro en el que nos movemos. Está el portal levantado sobre algunos escalones en la parte alta de la arteria de la isla, por ejemplo. Sitúo aquí la cámara sobre el trípode, enfoco en dirección al este y dejo que registre el movimiento del reloj de la rotonda, también su sonido. 1, 2, 3, grabando. Esta es la capital de la isla, con 10.000 habitantes, cierta altivez y un ajetreo amable y contagioso. No tiene la vida de las ciudades del norte de África, pero se le parece. Es una miniatura, una maqueta de ese nervio contagiado por el añadido de una combinación de caracteres. Cuando esto que veo se resuma en un minuto, las nubes pasarán a una velocidad más perceptible y las personas serán pura comicidad con su prisa de juguete. Prisa en una isla mediterránea, es para reírse. Apesta a gasolina y humo, a la bonanza que traduce una engañosa comprensión de las distancias. Desde este centro de la isla los coches se distribuyen hacia los puntos cardinales para recorrer apenas 4 kilómetros en cada uno de sus brazos. Y así lo hacen, con insistencia y fe en esta roca de alquitrán. A pocos metros la comisaría mantiene su calma, el ritmo tradicional que es coherente incluso en su arquitectura interior. Apenas 2 salas con ventiladores en el techo y palmeras de salón en las esquinas. La urgencia es relativa, sobreactuada y casi siempre extranjera, y lleva en la mano la solicitud del famoso papel amarillo con el que justificar la residencia. Este trámite, si se cruzan los dedos, abarata el precio del transporte en autobús y ferry. También amansa las miradas de los isleños. Unos pasos más adentro, el edificio se abre a un jardín con un pequeño camino marcado por limoneros. En la puerta, 2 agentes hablan acodados en la baranda, quién sabe de qué. Los coches siguen girando a su manera porque aquí pocos son los que trazan la curva requerida. La mayoría se salta la línea como si lo que contase fuese solo la intención de la glorieta, y los foráneos se respiran la duda. A medida que se acerca a la rotonda, cualquier coche de alquiler se sobresalta con un frenazo rápido y ligero. No es fácil romper la lógica simbólica del orden circulatorio, imaginar que nuestra sangre podría fluir en otro sentido.